Somos Bupec, crece con nosotros. Hola, buenas tardes. Soy la doctora Hanna Marrodán García, soy pediatra endocrinóloga, egresada del Hospital Infantil de México y actualmente laborando en consulta particular en el Hospital Ángeles Puebla para servirles. Agradezco mucho la invitación para platicar un poquito acerca de un tema que considero muy importante, ya que actualmente es muy alta su prevalencia y cada vez estamos viendo muchos más casos. Entonces es algo que considero importante que se deba tratar desde los primeros niveles de atención, desde la preparación médica, para poder intervenir de manera favorable y disminuir un poquito la posibilidad de desarrollo de esta condición. Es diabetes mellitus de tipo 2 en pediatría. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Pues como ustedes saben, la definición de diabetes mellitus es una enfermedad crónica que se asocia al metabolismo de la glucosa y de manera secundaria al metabolismo de los lípidos, proteínas. Esto es secundario a una deficiencia absoluta o relativa de la acción o de la secreción de la insulina. En muchos casos, los síntomas clínicos se pueden llegar a manifestar cuando la pérdida de la función es de más del 80%. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando se manifiestan los síntomas no es que en ese momento se haya desarrollado la enfermedad, ¿no? Ya es una condición preexistente y de tal manera que actualmente 1 de cada 2 personas que viven con diabetes pueden no saber que tienen esta condición. Esta es una gráfica de pastel que nos habla acerca del tiempo de diagnóstico en la diabetes mellitus tipo 2, en donde vemos de manera importante que hasta el 48% pueden tener una evolución de 10 o más años. O sea, de retrospectivo hasta que se manifiesta o se diagnostica la condición, pueden pasar de 10 años. Sin embargo, como vemos, hasta actualmente el 40% puede ser una evolución más corta, de 2 a 9 años, y hasta el 10% de menos de un año. ¿Qué quiere decir? Pues que estamos viendo que además de que está siendo más prevalente, está siendo mayor la incidencia, también está siendo más rápida la evolución de la enfermedad y evidentemente de las complicaciones. Y esto es algo muy importante pues porque en etapa pediátrica hemos visto ya diagnósticos de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 desde los 6, 7 años de edad. El caso más pequeño publicado es a los 6 años de edad. Entonces, ¿aquí qué está pasando, no? Tiene 6 años de edad y si estábamos considerando que el tiempo de evolución para perder la función y manifestar síntomas podían ser de 10 años, pues estamos viendo que en los niños está siendo mucho más rápido y más agresivo. Sabemos que el tema de la diabetes mellitus tipo 2 se asocia mucho con sobrepeso y obesidad y por lo tanto su incremento va en paralelo al incremento de la tasa de obesidad en niños. Hay descripciones que en Estados Unidos en 1990 solo el 3% de la población pediátrica tenía algún tema de sobrepeso u obesidad y para el 2003 el 20%. Y también se ve que la mayor frecuencia es de 10 a 19 años. En las gráficas, en los estudios que tenemos aquí en México, en la ENSANUD, se ve cómo, sabemos que el ENSANUD es cada 4 años, y se ve cómo progresivamente ha ido en incremento la tasa de sobrepeso y también ya hay una variación importante de todos los niños de sobrepeso, incluso ha disminuido, pero han pasado a un estado de obesidad. La obesidad y sobrepeso antes se consideraban de países opulentos. ¿Por qué? Pues porque se asociaba a una mayor cantidad de alimento y pues por tanto pues mayor ingreso económico. Sin embargo, estamos viendo que los países con ingresos bajos o medianos o países en vías de desarrollo también ya están desarrollando altas tasas de obesidad y sobrepeso. Y aquí vemos, por ejemplo, un gráfico muy impactante acerca de los casos que se han reportado de obesidad entre el 2011 y 2017
Y como vemos el incremento catastrófico de este tema, ¿no? Antes se consideraba que solo 15.247 por cada 100.000 habitantes tenían un tema de sobrepeso, obesidad, y ahorita 69.000, no, perdón, 6.914.000 pueden llegar a tener sobrepeso o obesidad. De acuerdo a la OMS, el incremento en los últimos 30 años ha sido hasta del 30% en zonas urbanas. Vemos que para el año 2000 estaba solo el 16%, para el 2012 el 26%, y actualmente 7 de cada 10 personas pueden tener obesidad o sobrepeso. Es importante saber y pues entender cuál es el sentido de diagnosticar de manera oportuna un cuadro de sobrepeso, porque al final esto va a repercutir en un cuadro de diabetes, ¿no? Actualmente 80.000 personas mueren por complicaciones secundarias a diabetes mellitus tipo 2. Actualmente en el 2020, 2.9 por cada 100 habitantes tienen diabetes mellitus tipo 2 entre 10 y 14 años de edad. Entonces, podemos ver que el incremento de estos casos está siendo muy alto y muy rápido. Y pues finalmente las implicaciones económicas que conlleva esta situación, ¿no? Por cada 100 pesos gastados en la atención de sujetos que viven con diabetes, 93 pesos se gastan en el manejo de complicaciones y solo 7 pesos se gastan en el manejo de prevención. Entonces, aquí lo más importante y por lo que quise platicar acerca de la diabetes mellitus, no voy a hablar mucho de fisiopatología ni de cómo se presenta, cómo se diagnostica, va a ser algo muy escueto, sino más bien las implicaciones y qué son los factores que podemos modificar, ¿no? Y cómo podríamos mejorar este gasto bruto en el caso de la diabetes, ¿no? Sería mucho más fácil gastar más en prevención y, por tanto, disminuir las complicaciones a lo que actualmente estamos viviendo, ¿no? Si continuamos así, para el 2030, el presupuesto asignado para este tipo de padecimientos no va a alcanzar para cubrirlos, ¿no? Entonces, considerando que ya es una condición que está siendo mayormente en sujetos jóvenes, y al final los sujetos jóvenes son los que tienen actividad económica, pues la repercusión sobre el crecimiento del país va a ser muy importante, ¿no? Las principales causas actuales de mortalidad en México son enfermedades cardíacas, después complicaciones secundarias a la diabetes y después por tumores o cáncer. Y esto es algo pues un poquito preocupante y también pues sí, un poco vergonzoso, porque en México ocupa el primer lugar en América Latina en complicaciones asociadas a diabetes mellitus tipo 2, ya sea retinopatía, nefropatía, amputaciones o enfermedad cardiovascular, ¿no? De todos los países de América Latina, nosotros somos el primer lugar que desarrollamos complicaciones. Y bueno, hay algunos estados que se asocian con mayor tasa en diabetes mellitus tipo 2 en niños. Ya actualmente se ha visto que, por ejemplo, estados como Baja California, Sinaloa, Tamaulipas, todo el centro de México, Campeche, Yucatán, tienen las más altas tasas de aparición de diabetes mellitus tipo 2 en la población pediátrica. Entonces, esto nos genera pues muchas preguntas acerca de qué estamos haciendo mal, qué cosas se pueden prevenir y pues de manera secundaria repercutir sobre la evolución. Es importante saber que hay un paso transgeneracional de la obesidad y sus comorbilidades, ¿no? Al final, la obesidad puede ser una condición reversible y si se interviene de manera oportuna, puede ser una condición que no lleve a mayores complicaciones. Pero si una vez la obesidad lleva a una complicación como diabetes, pues la diabetes no es una enfermedad que se pueda curar. Actualmente sí hay algunas técnicas, pues principalmente quirúrgicas, que pueden llevar a una tasa de curación transitoria, pero a 10, 15 años o en algunas técnicas a 7 años puede haber una recidiva, de tal manera que lo más importante es prevenir
¿no? Hacer una atención primaria y no secundaria. Sabemos que hay muchos factores que intervienen en el desarrollo de la obesidad y la diabetes. La genética, evidentemente, son cuestiones que no podemos modificar. La raza que somos, el antecedente que tenemos todos los mexicanos de tener algún familiar directo con esta condición, pues evidentemente nos genera mayor riesgo de desarrollarla. También sabemos actualmente que los primeros 1000 días de vida, incluyendo desde la etapa de gestación, tienen repercusión a largo plazo, no solo sobre diabetes, sino enfermedad cardiovascular, dislipidemias, etcétera. Y entonces, ¿cómo estos primeros días de vida pueden modificar mucho la evolución de la obesidad? Y entonces aquí vemos cómo pues todo empieza desde casa, ¿no? Aquí tenemos una mamá con un problema de obesidad, con un hijo con problema de obesidad. Este hijo, esta hija, si no repercutimos o si no incidimos de manera oportuna, desarrollará más obesidad, obesidades mórbidas que ya estamos viendo en etapas preescolares, escolares o en la adolescencia. Y por lo tanto, alto riesgo de desarrollar síndrome metabólico, ¿no? Asociado a factores que sí son modificables como sedentarismo, alimentación. De tal manera que esta niña o este niño tienen alto riesgo de desarrollar diabetes mellitus, ¿no? Iniciar tratamiento y en su vida fértil, pues finalmente conllevar un riesgo para sus hijos. Esas son el paso transgeneracional de la obesidad que es importante que tengamos en cuenta. Y aquí vemos cuáles son los factores que determinan el desarrollo de la diabetes, ¿no? Lo que comentábamos, la predisposición genética es algo que no podemos modificar, ¿no? Que está implícito desde la fecundación y el nacimiento. Entonces, digo, una persona que tiene predisposición genética, inicialmente pues tiene una tolerancia normal a la glucosa y con el tiempo puede ir desarrollando resistencia a la insulina. Si a la predisposición genética le sumamos factores ambientales, como sobrealimentación, sedentarismo, factores de riesgo prenatal, como es el caso de obesidad materna, o incremento muy importante del peso en la madre gestante, o al contrario, ¿no? Niños que pueden nacer con retraso en el crecimiento intrauterino, o niños que pueden ser con peso alto para la edad gestacional. Todos estos son factores ambientales que pueden ser modificables asociados con la predisposición genética, nos llevan a una alteración en la pulsatilidad y sensibilidad a la insulina, que nos lleva a una pérdida de la primera fase de respuesta de la insulina, que muchas veces no podemos identificar en un estudio en ayuno, ¿no? Recordemos que la insulina es una hormona que se libera de acuerdo a estímulos. Incluso el simple hecho de pensar o en el momento que nosotros comenzamos a dar el primer alimento, el primer bocado, nos generan picos de secreción de insulina. De tal manera que la alteración en esta primera fase puede no ser diagnosticada porque no a todas las personas de manera rutinaria les hacemos una determinación de glucosa después de comer. Más bien nosotros hacemos determinaciones de glucosa en ayuno, ¿no? Y muchas personas pues pueden salir con una glucosa normal cuando muy probablemente ya tengan alguna alteración en el postprandio, ¿no? Entonces esto nos lleva a una pérdida en la función de las células beta y al final el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2. El estilo de vida, como comentaba, es algo muy importante. Aquí vemos las dos fases importantes o las dos caras de la moneda, ¿no? Niños que están sobrealimentados y principalmente alimentados con alimentos que ya están muy industrializados, muy modificados. Finalmente también el sedentarismo, las horas de pantalla que estos chicos tienen en televisión y que no es solo lo que lleva el sedentarismo. Por ejemplo, las horas de pantalla no solo es que estén sentados, sino todos las imágenes flash ay, perdón, se me fue los mensajes que llegan a través de la pantalla, ¿no?
estamos viendo una película y sale el comercial de McDonald's, estamos viendo una película y sale un comercial de papitas o un comercial de los helados. Entonces, eso de manera inmediata nos genera la sensación o necesidad de consumir ese tipo de alimentos y al final pues es un círculo vicioso, ¿no? Comparado con este estilo de vida saludable, en donde la mayoría de alimentos pueden ser de origen orgánico, ¿no? Ahorita voy a comentar por qué el origen de los alimentos puede repercutir sobre el desarrollo de obesidad y diabetes, ¿no? Las actividades en familia, que es muy importante. Muchas veces tratamos solo de quizá dar una alimentación saludable para mi hijo, pero yo me echo mis 3 litros de Coca-Cola todos los fines de semana, pero eso sí, a mi hijo no le permito que la consuma, ¿no? Entonces, al final son imágenes, son ejemplos que estamos dando a nuestros pequeños y que pues pueden reincidir, ¿no? Y pues finalmente hacer actividades en familia también se ha visto que puede favorecer un estilo de vida saludable. Y esto es lo que les comentaba acerca del origen de los alimentos. Se ha visto, actualmente tenemos un término que le llamamos disruptores endocrinos, que son sustancias químicas que se pueden encontrar en el medio ambiente y que pueden afectar la función de alguna glándula, ¿no? Tanto de tiroides como desarrollo de la pubertad, como glándulas suprarrenales, etcétera, ¿no? Y estamos viendo, aquí es una gráfica que me gustó muchísimo, porque después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? A partir de la industrialización tan importante y el desarrollo de empresas, etcétera, ¿no? Al final estamos expuestos a mucho más producciones de químicos, que es la línea azul, ¿no? Y vemos también cómo ha repercutido sobre el desarrollo de la diabetes, ¿no? De manera muy paralela. Entonces, para 1940, que teníamos pocos disruptores endocrinos, poca contaminación, hasta el año 2010, en donde ya los niveles de contaminación son altísimos y la exposición a estos disruptores endocrinos son muy altos, pues también vemos una asociación importante con la prevalencia de diabetes. Y estos pueden ser los disruptores endocrinos más frecuentemente asociados al desarrollo de obesidad o diabetes, ¿no? Aquí vemos cómo químicos que se utilizan en la agricultura, aditivos a los alimentos para que sean más llamativos, más coloridos, para que haya mayor cantidad de músculo en las carnes, etcétera, pueden generar, ¿no? La alteración disruptora. Pesticidas, bisfenoles, talatos, órganos fosforados que pueden intervenir en la agricultura. La actividad industrial, como los contaminantes ambientales, muchos productos que pueden repercutir sobre el tipo de agua que consumimos, ozono, óxidos de nitrógeno, dioxinas, metales pesados, pueden intervenir de manera indirecta sobre el desarrollo también de obesidad. Muchos productos de consumo personal, como cremas, sustancias para la limpieza de la casa, sustancias para la limpieza de la ropa, etcétera, ¿no? Pueden también repercutir el spray que utilizamos. Todos estos químicos que nos han favorecido o facilitado la vida, también se ha visto que pueden repercutir sobre el desarrollo endocrino, como ftalatos, bisfenoles, fragancias, triclosano, ¿no? Parabenos, que actualmente tenemos contacto todos los días, muchas veces al día. O productos de uso médico, como agentes farmacéuticos, igual polímeros, talatos, bisfenoles, que a la larga también pueden repercutir sobre el desarrollo de obesidad o diabetes. Y entonces aquí vemos de manera gruesa la fisiopatología propuesta para la diabetes mellitus tipo 2. De manera inicial hay una resistencia a la acción de la insulina, asociado con factores de riesgo como la obesidad,
Otra cosa muy importante es la etapa de la pubertad. Si recuerdan en diapositivas previas comenté que se está viendo más prevalente entre 10 y 14 años de edad el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2, y es porque la etapa de la pubertad trae implícito un estado de resistencia a la insulina fisiológica. Comenzamos a producir mucho más cantidad de hormona de crecimiento, principalmente cortisol, que son como contras de la insulina, y de manera fisiológica tenemos una resistencia a la insulina. Si a esto le favorecemos un estado de obesidad, una exposición continua a disruptores endocrinos, pues evidentemente potencializan el riesgo. La hernia, pues bueno, ser mexicanos eso nos da mucho riesgo. Antecedentes familiares, datos de síndrome de ovario poliquístico, la presencia de acantosis nigricans, principalmente en el cuello, que es la que más se ha asociado con desarrollo de síndrome metabólico o diabetes, desnutrición fetal e infantil con una recuperación acelerada en los primeros años. Es decir, es muy frecuente ver que los niños que nacen pequeños para la edad gestacional de 2 kilos, 2 kilos 300, en los primeros meses nos generan demasiado estrés a muchos pediatras, a muchos papás, a los abuelitos, ¿no? Y lo vemos muy chiquitito, y entonces, ¿qué hacemos? Pues lo sobrealimentamos, ¿no? Incluso favorecemos el uso de fórmulas y eliminamos el uso de lactancia materna, que se ha visto que tiene repercusión favorable para que no se desarrolle diabetes o obesidad, con tal de que lo llevemos a incremento de peso y a una normalización de peso en los primeros 6 meses de vida. Actualmente las guías recomiendan que la recuperación del crecimiento y desarrollo en estos niños sea entre 2 y 4 años, ¿no? No debe ser una recuperación tan acelerada, porque esto nos lleva a un mayor riesgo de desarrollo de resistencia a la insulina, en etapas tempranas o en etapas tardías. La hiperinsulinemia nos mantiene con una glucosa normal en ayuno, ¿no? De tal manera que si nosotros solo nos guiamos con glucosa de ayuno, muchos de esos pacientes no vamos a detectar que tienen alguna alteración. ¿Por qué? Porque al final la hiperinsulinemia es una modificación de nuestro organismo para tratar de mantener los niveles de energía estables. La hiperinsulinemia persistente genera posteriormente una hiperglucemia postprandial con disminución en la función de la célula beta, y esto nos lleva a elevación de glucosa, ¿no? Que al final genera glucotoxicidad, lipotoxicidad a nivel pancreático, y también desarrollo de autoinmunidad latente. Recordemos que la obesidad o sobrepeso actualmente ya no es tal cual llamada como tal, como obesidad, más bien ya tenemos que utilizar el término adiposidad, porque no es solo una condición estética, sino es una condición patológica. Y recordemos que en la grasa generamos sustancias proinflamatorias, de tal manera que se ha visto que los sujetos que tienen sobrepeso o obesidad tienen mayor riesgo también de desarrollar autoinmunidad, ¿no? Entonces, la diabetes mellitus tipo 1, que se asocia a anticuerpos, puede estar modificada con la obesidad o sobrepeso, o más bien la diabetes tipo 2 puede generar autoinmunidad sin necesariamente tener de fondo una condición genéticamente heredada, ¿no? Como en la diabetes mellitus tipo 1. Entonces, al final nos lleva a una diabetes tipo 2, y al disminuir la función de la insulina, nos eleva la producción hepática de glucosa, y esto favorece un estado de hiperglucemia constante. Entonces, es importante saber a quiénes podemos hacer el screening o en quiénes podemos sospechar e intervenir de manera oportuna. De acuerdo a la ADA o a la ISPAD, se considera que todos los niños mayores de 10 años o al inicio de la pubertad pueden ser sujetos de screening para descartar diabetes mellitus, ¿ok? Entonces, hay niños que pueden desarrollar pubertad a los 8 años, a los 9 años, que bueno, ese es otro tema, pero si ya tienen datos de pubertad y además tienen obesidad,
ya es un momento apropiado para hacer screening y descartar de manera temprana diabetes. Asociado con familiares de primer grado con diabetes mellitus, con obesidad o sobrepeso, con el antecedente de diabetes gestacional en ese embarazo, o con un peso alto o bajo para la edad gestacional, o con datos clínicos de resistencia a la insulina, síndrome de ovario poliquístico o RCIO. Si nosotros tenemos a un sujeto que nos llega de 10 años o más, o que ya ha iniciado la pubertad, en estado de sobrepeso, obesidad, y le sumamos cualquiera de estas cosas, tenemos que hacer screening para descartar diabetes. Y bueno, ¿cuáles son los criterios de diabetes? De acuerdo a la ADA, tenemos criterios para prediabetes y para diabetes mellitus. El primer criterio para prediabetes es la hemoglobina glucosilada, que se considera normal, menor de 5.7, o sea, de 5.6 para abajo es una hemoglobina glucosilada normal. Entre 5.7 a 6.4 es una hemoglobina glucosilada anormal asociada a una prediabetes. Y puse ahí asteriscos porque en etapa pediátrica aún no se establece como determinante diagnóstico para prediabetes o diabetes. Por lo que comento, ¿no? Que tenemos muchas fases de desarrollo y crecimiento que pudieran modificarla. Pero bueno, en la etapa adulta ya está considerado como un criterio diagnóstico. Una glucosa en ayuno mayor o igual a 100 miligramos sobre decilitro. Entonces, lo máximo de glucosa en ayuno de 8 horas, aún comiendo unos 3 kilos de pastel 2 días antes, es 99. Si ya tenemos una glucosa de 100, se considera una glucosa anormal de ayuno y es un criterio de prediabetes. O someter al sujeto a una curva de tolerancia oral a la glucosa y que a las 2 horas tengamos un resultado entre 140 a 199 miligramos sobre decilitro. Estos son criterios para prediabetes. A sujetos que comenté, ¿no? Que cumplan los criterios previos, se les debe someter a estos estudios. Incluso está completamente fundamentado realizarles una curva de tolerancia oral a la glucosa. Y ya para diagnosticar diabetes, consideramos como hemoglobina glucosilada arriba de 6.5% o una glucosa en ayuno de 8 horas arriba de 126 miligramos sobre decilitro con síntomas o más de 2 determinaciones, o una glucosa al azar mayor de 200 miligramos sobre decilitro. Esto es, no necesariamente tiene que ser en ayuno, no importa si acaba de comer, si está arriba de 200 y además tiene sintomatología característica de diabetes, podemos hacer diagnóstico de diabetes. O si tenemos alta sospecha y tenemos alguna duda con respecto a estos criterios, someterlo a una curva de tolerancia oral a la glucosa y que nos salga una glucosa después de 2 horas arriba de 200 miligramos sobre decilitro. En el caso de pediatría, tenemos que dosificar la carga de glucosa. En el caso de adultos ya está estandarizado que con 75 gramos de glucosa anhidra se hace la curva de tolerancia oral a la glucosa. En el caso de pediatría, hasta los 40 kilos, 40-45 kilos, tenemos que dosificar la glucosa y se dosifica a razón de 1.75 gramos por cada kilo de peso. Y bueno, ¿cómo clasificamos o caracterizamos la diabetes mellitus tipo 2? Pues por el fenotipo, ¿ok? Podemos orientar un diagnóstico de diabetes tipo 2 si tenemos un peso alto para la edad o un índice de masa corporal alto para la edad. Si tenemos mayor de 10 años, también es mucho más posible que se trate de una diabetes mellitus tipo 2, aunque lo que comentaba, esto es cada vez más relativo porque ya estamos viendo niños de 6-7 años diagnosticados con diabetes mellitus tipo 2. Cuando tenemos datos clínicos de resistencia a la insulina, como acantosis nigricans, datos clínicos de síndrome de ovario poliquístico, historia familiar en diabetes mellitus tipo 2, o en la raza hispanos, negros, americanos nativos o asioamericanos, tienen mayor riesgo de desarrollar. Y podemos hacer una determinación de niveles de péptido C.
¿Qué es el péptido C? El péptido C es un metabolito que junto con la insulina se producen como una prohormona. ¿Qué quiere decir? Antes de ser una hormona propiamente. Entonces, a nivel pancreático en las células beta de Langerhans, el péptido C y la insulina van juntos, van de la mano. Al salir de las vesículas, se separan, la insulina va y actúa para regular los niveles de glucosa, proteínas y lípidos, y el péptido C se regresa y de alguna manera se recicla para formar más insulina. El péptido C tiene una vida media mucho más estable que la insulina. La insulina la podemos determinar en picos, es valorable cuando sabemos el estímulo que tiene. El péptido C no necesariamente, el péptido C se mantiene estable y los niveles normales de péptido C habitualmente no deben de rebasar de 2.5 miligramos por decilitro. Si esto sucede o si tenemos unos niveles arriba de 2.5, podemos inferir que hay una producción excesiva de insulina y que por tanto tenemos un estado previo de resistencia a la insulina y nos orienta más a un desarrollo de diabetes mellitus tipo 2. Y también la ausencia de anticuerpos, de autoanticuerpos, como anti-GAT65, anti-insulina, anti-islote, que son los que más frecuentemente se han determinado en diabetes mellitus tipo 1. En teoría, si documentáramos estos anticuerpos, nos orientaría más nuestro diagnóstico a que se trata de una diabetes mellitus tipo 1. Sin embargo, como comenté anteriormente, el estado de adiposidad puede generar una conversión de estos anticuerpos y salir positivos sin necesariamente fisiopatológicamente tener una implicación tan importante. Otra cosa muy importante en la determinación de los niveles de péptido C, es muy importante que se hagan en el estado de estabilidad más posible, ¿no? O sea, un sujeto que nos llega con un desequilibrio o una descompensación glucémica importante, que nos llega en coma diabético, en cetoacidosis, en coma hiperosmolar, ese páncreas está sometido a una importante gluco y lipotoxicidad que genera que no se libere este péptido C. Entonces, puede ser que sea una diabetes mellitus tipo 2, pero al estar sometido a esta gluco y lipotoxicidad, no se libera el péptido C, no sale bajo y no necesariamente significa que no lo esté produciendo, sino que en ese momento está bajo un estrés oxidativo muy importante. De tal manera que el nivel de péptido C se debe tomar cuando el paciente ya está en el mayor control glucémico posible. ¿Cuáles son los objetivos de tratamiento en la diabetes mellitus tipo 2 en pediatría? Pues bueno, en términos generales también en cuanto a los niveles, las metas de hemoglobina glucosilada es igual que en adultos, mantener una hemoglobina glucosilada abajo del 7% o una glucosa en ayuno abajo de 130 miligramos sobre decilitro. Evidentemente, mejorar la sensibilidad y la secreción de la insulina y algo muy importante es identificar y tratar comorbilidades como hipertensión, dislipidemia, hígado graso no alcohólico, que estamos viendo ya de manera muy importante en niños desarrollarlo y que por lo tanto es importante identificarlos y tratarlos. Y evidentemente prevenir un accidente cerebrovascular o una enfermedad cardiovascular. Actualmente tenemos aprobados para el tratamiento de diabetes mellitus tipo 2 en niños metformina, incluso para resistencia a la insulina, obesidad es de los tratamientos que están aprobados para niños, evidentemente insulina y actualmente ya está aprobado el liraglutide. Están en fase de estudio otros medicamentos que ya se utilizan en adultos como los análogos de GLP-1, el dulaglutide, inhibidores de DPP-4, como la sitagliptina o alogliptina, que son sustancias que favorecen la sensibilidad a la insulina, inhibidores de SGLT2 como depaglifosina o canaglifosina, que actualmente no están aprobados para su uso en niños y adolescentes, pero que ya hay varios estudios que los están corriendo y pues bueno, el objetivo es ver su seguridad
y eficacia en esta población, porque en adultos ya se usan estos medicamentos. Entonces, bueno, como conclusiones, es muy importante saber que el medio ambiente tiene alto impacto sobre el desarrollo tanto de obesidad como de diabetes, es decir, a lo que nos exponemos, el tipo de alimentos que consumimos, el tipo de productos que utilizamos día a día. Es muy importante la educación a diferentes niveles de atención médica, desde estudiantes en formación, en el hospital, en el servicio social, en las comunidades, o médicos que ya ven activamente consulta, no necesariamente de pediatría. Es muy importante que tengamos conciencia de que la diabetes mellitus tipo 2 es una condición importante que está incrementándose y que podemos repercutir en su evolución si hacemos una identificación oportuna. Evidentemente, educación a la población, favorecer las políticas de la calidad y acceso a los alimentos, ¿no? Actualmente, bueno, tenemos este tema del etiquetado, pero pues en realidad hay que hacer mucho más, ¿no? Verdaderamente hay que limitar el consumo de alimentos procesados, de alimentos sujetos a conservadores, y tratar de consumir lo más orgánico posible. Prevención, favorecer estilos de vida saludables, esto es ejercicio, actividad física en niños desde los primeros meses de vida, ¿no? Limitar el uso de pantallas, limitar el uso de computadoras. Actualmente con el tema de la pandemia se ha visto un incremento muy importante en el uso de estas pantallas o de estos dispositivos que evidentemente son necesarios, pero pues también se ha visto que ha incrementado la tasa de diabetes y la tasa de obesidad en este año. Evidentemente, tener sensibilidad para poder hacer un diagnóstico oportuno y por lo tanto también tratar oportunamente para evitar o retrasar las complicaciones lo más posible. Si recuerdan, en las primeras diapositivas vimos que solo el 7% del gasto total que se hace para el control de la diabetes es en la prevención. Y hay estudios que ven que demuestran que si incidimos de manera favorable en estilo de vida saludable, en una actividad estructurada, se puede favorecer, o más bien se puede retrasar la aparición de diabetes mellitus de 10 y hasta 15 años. Es decir, puede ser que los sujetos genéticamente estén predispuestos y no haya manera, lo van a desarrollar. Pero ¿cómo la van a desarrollar? ¿En qué condiciones y a qué edad? Pues evidentemente puede ser algo que podemos modificar y que evidentemente puede repercutir sobre el desarrollo de complicaciones. Y saber, pues justamente eso, ¿no? El impacto psicológico, social y económico que lleva el incremento de estos casos en nuestra población. No sé si tengan alguna duda, estoy a sus órdenes. ¿Algún comentario o algo que quieran externar? No sé, de parte de la coordinación, si hay algún otro comentario. Y si no, pues... Doctora, no tenemos preguntas por el momento. Igual creo que el video seguirá en nuestra página por si quieren seguir escribiendo preguntas. Y no sé si nos quiera compartir algunas de sus redes, datos de contacto, donde puedan encontrarle. Sí, claro que sí. Yo estoy en el Hospital Ángeles de Puebla, Ángeles Puebla, perdón, en el grupo pediátrico de Puebla. Estamos ubicados en la Torre 2, en el consultorio 3430, y me pueden encontrar muy fácilmente por la plataforma Doctoralia, si buscan endocrinólogos o directamente mi nombre, doctora Hanna Marrodán. Mi teléfono del consultorio es 2222 96 48 84,
o 85, cualquiera de las dos terminaciones. Y mi correo electrónico es dramarrodan@gmail.com para servir. Perfecto, doctora. Pues le agradecemos esta interesante plática y se le extiende la invitación a que vuelva a participar con nosotros. Claro que sí, muchas gracias. Gracias por la invitación. Somos Bupec. Crece con nosotros.